Redacción de Informática Administrativa. Visítanos el 16 de septiembre, número 149, entre Gutiérrez Nagle, Damián Carbona, o llama al 214-4706. Preparatoria, pero El municipio de Querétaro, en conjunto con la iniciativa privada, pone al alcance de todas las mujeres la jornada de empleo para mujeres y así apoyar su economía. Ven a la delegación Centro Histórico el 28 de junio de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Más información en empleo.municipiodequerétaro.gov.mx. No olvides traer tu currículum. Municipio de Querétaro. Este programa es público. Quiere prohibido su uso por fines partidistas o de promoción personal. En la Comer y Fresco, todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador están al 3x2. Sí, al 3x2. Hasta junio 29. ¿Te gusta el arte y sabes hacer máscaras originales? Viñedos Donato te invita a participar en su concurso de artes plásticas La Máscara Donato. Busca las bases en donato.com.mx y en Facebook Donato Cro. El ganador se llevará grandes regalos. Participa y forma parte de la historia de Viñedos Donato. Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Con ustedes, el primer baile de los novios. ¿Sabes cuántas empresas y empleos hay detrás de una boda? Los que hacen el pastel, los vestidos, la comida. Las empresas son parte de nuestra vida y generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Estudia con nosotros tu preparatoria incorporada de Getty. Tenemos carreras cortas y productivas, contabilidad, secretariado, computación electrónica y cultura de belleza. Informes en Altamirano 22 Norte, teléfono 224-3328. Carrera Perrón 2022. Te invitamos a vivir una experiencia única al lado de tu perro. Corre, trota o camina 5 o 7 kilómetros. El 3 de julio a las 7 de la mañana en el Parque Bicentenario. Consulta las bases en municipiodequerétaro.gov.mx. Inscripciones gratuitas. Municipio de Querétaro. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Relájate. La felicidad no se busca, se vive en Manantiales Residencial. La mejor inversión en Corregidora, en clúster exclusivo de 47 Smart Homes con increíbles amenidades. 442-454-0207. Residencialmanantiales.mx. Escuchas XHKH 91.7 Top Music. Transmitiendo las 24 horas del día con la máxima potencia autorizada. Desde Carrizal 28F, Colonia Carrizales, Querétaro, México 91.7. Somos RR. Máxima audiencia en medios. Top Music 91.7. Solo hits. Nuestras líneas están abiertas. Queremos escucharte. 216-6120 o 215-5917. RR Noticias. Impactando a Querétaro minuto a minuto. 7:39. RR Noticias. Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias. Cada miércoles analizamos uno de los temas importantes en la agenda pública. Ahora, pues lamentablemente, vuelve a la mesa el asunto de los migrantes. La migración y la inseguridad que se vive en algunas zonas del país se ha convertido en un combo peligroso. El desplazamiento de ciudadanos que ha generado la violencia que se vive diariamente en algunas entidades ha provocado que la gente busque migrar a los Estados Unidos, dejando, en algunas ocasiones, escenas trágicas como la registrada este lunes en San Antonio, Texas, en donde 22 connacionales perdieron la vida. ¿Qué hacer para garantizar oportunidades de desarrollo y seguridad a los mexicanos? El pasado mes de mayo se convirtió en el mes más violento en lo que va de este año, con 2,833 homicidios dolosos, es decir, 10% más con respecto al mes de abril, de acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
mientras que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante la presente administración se ha rebasado la marca de 120,000 asesinatos, además de que el número de víctimas de extorsión se ha incrementado considerablemente. Dicha violencia ha provocado, de acuerdo a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que el año pasado más de 44,000 mexicanos migraran a zonas más seguras o bien buscaran llegar a los Estados Unidos. Es decir, la migración forzada se incrementó 66%. Además de la violencia, la pobreza y la lucha por un mejor nivel de vida ha generado no solo la migración de centroamericanos, sino de cientos de mexicanos que mantienen el sueño de llegar a los Estados Unidos. ¿Qué se ha hecho para frenar a los grupos delincuenciales que extorsionan y despojan a la gente de sus propiedades? Gracias a Tere Garay por la cápsula de contexto esta mañana y saludo a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Te saludo con mucho gusto esta mañana, mi querido Juan Luis Íñiguez. ¿Cómo estás? Encantado de estar en RR Noticias, Ángel, en el espacio donde se informa la gente más inteligente. Gracias por estar con nosotros. Muy bienvenido. Víctor Alfonso Cuevas, ¿cómo te va? Muy buenos días, un saludo a ti, mi estimado Ángel, y a todo el auditorio de RR Noticias. Aquí está con nosotros esta mañana Sergio Camacho. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal, Ángel? Qué gusto estar aquí en esta mesa de análisis de RR Noticias con todo el equipo y mis compañeros de mesa. Bueno, y el día de hoy serán 3 invitados a la mesa, los 3 mosqueteros. D'Artagnan, es decir, don Jesús Mense Aguilar, hoy no estará con nosotros, pero le mandamos un gran abrazo, se reintegra dentro de 8 días. Bueno, primera pregunta, pues es verdaderamente catastrófico lo que hemos escuchado sobre esta tragedia allá cerca de San Antonio, en Texas, pero pues lamentablemente es solo un botón de muestra de muchos otros eventos similares que se han vivido de este lado de la frontera. Cobra relevancia porque ahora fue en Estados Unidos y es la tragedia de migrantes más grave en la historia reciente de aquella nación y bueno, pues ya se están tomando las medidas obviamente, ya hay 2 personas detenidas y habrá una investigación seguramente muy importante, cosa que luego pues aquí en México, a pesar de la gravedad de estos hechos, pareciera que pues, los números terminan justamente por ser parte ya de una estadística. Y entonces pues nos encontramos con algo que no podemos soslayar, el asunto de los tratantes de personas. ¿Qué puedes decirnos de esto, Juan Luis? Sí, Ángel, este crimen reciente contra los migrantes abandonados en un tráiler en San Antonio exhibe una realidad en la que no hay forma de exhibir otros datos. Clonaron un tráiler supuestamente legal y esto simplemente exhibe la incapacidad para proteger a las personas migrantes y solicitantes de asilo. Este gobierno ha fracasado constantemente en la implementación de los compromisos de 2018 del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada, regular, con el diseño de una política que garantice el respeto de los derechos humanos a partir de un enfoque multisectorial, pluridimensional, corresponsable, transversal, incluyente y con una perspectiva de género. En este caso, pues, ¿qué podemos hacer? Tenemos a un secretario de Relaciones Exteriores como corcholata en precampaña, con una situación de inseguridad en el país que ya da tintes de tener una emergencia social notable ante la vista. Bien, muchas gracias, Juan Luis Íñiguez. Víctor, pues aquí también obviamente está el tema de los tratantes de personas. Definitivamente, mi estimado Ángel, creo que es un asunto muy complicado porque se trata de personas que lucran con la esperanza y los sueños de la gente y me parece que no puede haber nada más vil que eso, ¿no? Aquellos que bajo la bandera de la esperanza te prometen un futuro idílico, un futuro del sueño y que pues una vez que te subes con ellos resulta un infierno, resulta un desastre, resulta todo lo contrario. Y es una metáfora que aplica para muchas cosas en nuestro país. Aquí lo relevante de esto es que en esta ocasión es una noticia sumamente lamentable, pero es el común denominador de todos los días en la frontera.
En esta ocasión, lo dramático, como bien mencionabas, pues es que ocurre en Estados Unidos y la cantidad de personas involucradas, pero a diario conocemos historias de migrantes que desaparecen en el desierto, migrantes ahogados en el río, migrantes que no logran llegar al sueño americano precisamente por la falta de escrúpulos de estas personas que lucran con su esperanza y con sus sueños y que además lo hacen en total impunidad, porque como bien lo mencionaba Juan Luis, no hay una estrategia para garantizar una migración sana y tampoco hay una estrategia de seguridad. Bien, muchas gracias, Víctor. Sergio Camacho, pues el tema de los tratantes de personas es también lo que ha puesto en los últimos años en la mesa historias tan lamentables como esta. Así es, Ángel. Sí, un tema muy, muy lamentable y como muchos otros que siguen siendo muy, muy, muy lacerantes para nuestra sociedad. Y coincido, como decía ahorita Víctor, ¿no? Qué desafortunado que no haya una estrategia para poder generar, como lo comentaba el embajador Ken Salazar, incluso este manifiesto que se hizo después de la Cumbre de las Américas de parte de los gobiernos que asistieron a ella, ¿no? De cómo hacer que la migración sea una consecuencia de un acto voluntario y bien pensado, no de una necesidad extrema. Y para ello, bueno, pues que es revisar cuáles son las políticas sociales que faltan, porque así como había inmigrantes de nuestro país, de mexicanos en ese tráiler, había también centroamericanos que también han sido temas de estas mesas cuando hablamos de las barricadas que ponemos en la frontera sur para evitar que esto suceda, más allá de este gran problema de impunidad, como en otras materias de delincuencia organizada tenemos sufriendo en nuestro país. Muchas gracias, Sergio. Más del contexto esta mañana. Este lunes, en un camino de San Antonio, Texas, fue localizado un tráiler con 50 personas fallecidas, de las cuales 22 eran mexicanos, de acuerdo a la información del canciller Marcelo Ebrard. La propia Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que el gobierno mexicano apoyará en la repatriación de los cuerpos de las víctimas y ofrecerá apoyo a todos los heridos mexicanos. Si bien en los últimos años se ha acelerado el fenómeno de la migración hacia el vecino país del norte por parte de centroamericanos que buscan un mejor nivel de vida, también es cierto que la salida de connacionales continúa, agravada por problemas de inseguridad que se viven en algunas zonas del país. El pasado mes de diciembre, el gobierno estadounidense reactivó parcialmente el programa Quédate en Casa, con el cual se buscaba frenar la llegada de migrantes a esa nación. Sin embargo, ha resultado insuficiente y ha generado un cuello de botella en la frontera mexicana. Si bien nuestro país y Estados Unidos han reforzado la aplicación de leyes migratorias, el fenómeno no se ha podido frenar. ¿Qué ha fallado en materia de seguridad? ¿Qué oportunidades se han creado para tratar de arraigar a la gente a sus comunidades? Son las 7:48, es la mesa de análisis político de RR Noticias. Hablamos otra vez del tema de los migrantes, un tema pues que lamentablemente se ha vuelto recurrente en las mesas en los últimos años ante el incremento de estas oleadas de migrantes. Hay una nueva caravana que acaba de salir el día de ayer desde el sur del país en este nuevo intento que quieren hacer las personas, sobre todo de origen centroamericano, de pasar en grupo por diversos puntos de nuestro país, donde saben que si van pues de a dos o de a tres, los delincuentes, los cárteles los utilizan como pues manos para obviamente llevar a cabo el proceso de la droga, tanto en los laboratorios como en los campos donde se siembra, y a las mujeres pues con un destino todavía peor porque las convierten en muchos casos en trabajadoras sexuales. Entonces, como resultado, pues se juntan todos y van en bolita con la intención pues tratar de librar estos horrorosos peligros que tienen que vivir cada una de las personas que deciden enfrentar el asunto de la migración. Pero pues hay orígenes también, hay causas de toda esta circunstancia que han tratado de atenderse con diversas propuestas, entre ellas la del presidente López Obrador, de estos famosos programas que se busca que se implementen también en Centroamérica. ¿Les veremos algún resultado, Juan Luis Íñiguez? Pues si lo va a ver, Ángel, no va a ser pronto y lamentablemente este país necesita respuestas urgentes.
este fracaso de los programas para fortalecer las economías locales y el fomento de desarrollo regional, pues ya se suma a una emergencia social, un concepto que compartía hace un momento, en el que se conjunta la crisis de salud, de seguridad, de economía, en la que tenemos una inflación de 7.8%, el nivel más alto en los últimos 21 años, con un gobierno federal irresponsable que tiró la toalla en materia de seguridad, con una delincuencia con niveles de eficacia operativa sin precedentes, haciendo de las suyas en todo el país, en el peor periodo de impunidad, ya que cuentan evidentemente con el abrazo presidencial, que bueno, pues refleja esta condición en la que el sueño por conseguir una vida más digna o rehacer tu propia vida, pues se topa con un muro que empieza lamentablemente aquí en México. Gracias, Juan Luis Íñiguez. Víctor, preguntártelo también a ti, estos programas que se han anunciado, estas iniciativas para tratar de prevenir en origen el problema, y es decir, generarles condiciones de vida, por ejemplo, a los centroamericanos para que en sus países pues tengan una mejor calidad de vida y que no salgan a enfrentar el horroroso monstruo de la migración, ¿funcionarán? Fíjate, mi estimado Ángel, que en estricto sentido deberían de hacerlo, porque al final del día la causa que más promueve la migración es la falta de oportunidades. Pero igual son naciones en mucho conflicto con delincuencia organizada, igual son naciones que tienen problemas estructurales que difícilmente se van a solucionar con un programa como el de Sembrando Vida, y entonces son medidas paliativas que lo que buscaron en su momento fue quitar la presión sobre la reflexión que hacía hace unos momentos Sergio Camacho de estas barricadas que se le ponían a los migrantes en la zona sur, una especie de decir, sí los estamos deteniendo, pero también los estamos apoyando. Y en realidad lo grave es eso, ¿no? Decía Sergio, le ponen barricadas a los migrantes en la frontera sur, y yo les digo, a los delincuentes, a la delincuencia organizada le dan patente de corso. No me extrañaría que hoy en la mañanera el presidente López Obrador saliera a decir que si solamente hubiera un solo coyote, esto no pasaría, porque hace unas semanas el señor estaba diciendo que en los estados donde hay un solo cártel no hay tanta violencia. Y entonces eso te muestra de fondo y te detalla cómo se comporta el gobierno federal. Y coincido con Juan Luis, estas condiciones en las que estamos son el caldo de cultivo perfecto para estar en la puerta de una crisis humanitaria. Gracias, mi estimado Víctor Alfonso Cuevas. Sergio Camacho, ahí están también las causas de toda esta circunstancia o el tema de la migración, lo hemos ya dicho en muchas ocasiones, no tiene una solución simple, sino que son un montón de factores. Uno de ellos, el tratar de atender las causas. ¿Servirán estos programas que se han implementado en el sur de México y en Centroamérica? Pues mira, Ángel, son un tema. Definitivamente son paliativos. Y vamos, deberán ser programas lo suficientemente bien pensados que deberán otorgar soluciones, pero evidentemente, como decía Juan Luis, no al corto plazo. Aquí estamos hablando de atacar las dos problemáticas de manera paralela. Uno es el tema de la impunidad, de la delincuencia organizada, del tráfico de personas, que vamos, así como otros aspectos de la delincuencia organizada en nuestro país, tiene que parar el asunto de la impunidad. Y por otro lado, estos programas deberán sí de estar reduciendo esta enorme brecha de desigualdad, que no nada más es en México y en Centroamérica, lo vemos también en África con todas estas migraciones hacia Europa. Y vamos, de revisarse esos modelos, porque vamos, lo que sí es muy evidente es cómo se está dando el tráfico, de dónde a dónde, ¿no? Y cuáles son los modelos políticos, económicos que se están generando en los lugares donde de dónde se proceden los migrantes. Porque sí, evidentemente los programas de asistencia serán paliativos temporales, ¿no? Pero el crecimiento económico tiene que ir mucho más allá, con generar una inversión mucho más robusta y mucho más estratégica para que precisamente pueda estar reduciendo estas enormes brechas que hacen que las personas arriesguen sus vidas, sobre todo en estos actos tan deshumanizados como quisiera señalarlo, este chofer, este pollero del tráiler que en no sé qué momento decidió dejar el tráiler con los pasajeros ahí abandonados. Horror. Bien, son ahora las 7:55, siguiente ronda. El análisis para esta siguiente ronda es el siguiente.
después de lo ocurrido este lunes con pues este tráiler que quedó ahí a las puertas de San Antonio, con todos los kilómetros que ya estaba dentro del territorio norteamericano, se exhibe otra circunstancia. Siempre el tema de los migrantes se hablaba de pues este movimiento de personas, pero pasaba en los países de Centroamérica y pasaba en México con estos tratantes, pero la corrupción se daba de este lado del Río Bravo, no de allá. O sea, siempre han intentado presentarnos en una especie, pues, como de cuento de hadas, que las corporaciones allá en Estados Unidos son incorruptibles y que nunca pasan nada de estas cosas, que todo es acá en México donde todo es corrupción. Ya se vio que también Estados Unidos, pues, tiene también elementos corruptibles. Decía la familiar de una de estas víctimas que este tráiler pasó al menos por 2 garitas y que nadie se dio cuenta y se introdujo en territorio norteamericano, y ahora pues tendrán también que salir las investigaciones de con quiénes estaban coludidos estos tratantes de personas. Pero me lleva al fondo del asunto. Estados Unidos también tiene una enorme responsabilidad en todo este proceso, tanto pues por el cómo trata a los migrantes, pero también porque está, ya lo vimos, involucrado en estas cadenas de tráfico de personas. ¿Cómo lo ves tú, Juan Luis? Mira, Ángel, para mí este tema de los migrantes es uno de los temas quizá más sentidos, porque en lo personal, bueno, pues tuve la oportunidad de pasar varias Navidades de niño en la casa del migrante, precisamente apoyando con mis padres que en la cena de Navidad todos los migrantes tuvieran un regalo, tuvieran, bueno, pues una noche contentos. Y finalmente me doy cuenta que este planteamiento que ha hecho el gobierno mexicano de proteger debidamente a los migrantes, de exigirle recursos al gobierno norteamericano, pues tendría que empezar por una legitimidad, por exigir un buen trato a la comunidad migrante aquí en México. Y justamente aquí empiezan los atropellos, el viacrucis rumbo al sueño americano. Y tienes toda la razón, es muy importante esa tarea corresponsable. La migración finalmente es una actividad global, no un problema, y el objetivo finalmente es lograr que sea segura, ordenada y regular. Gracias, Juan Luis. Víctor, lo que pasó ahí en San Antonio también nos pone de manifiesto pues una verdad que no puede dejarse de lado. También esto es culpa de Estados Unidos. Coincido completamente contigo, mi estimado Ángel, y es que es una realidad que muchas veces, como bien lo dices, nos quieren manejar de manera distinta, pero es un fenómeno similar al que pasa con las drogas. Al final del día, el principal consumidor y cliente de los narcotraficantes, pues es los Estados Unidos. Y en estricto sentido, quienes conocemos a personas que han vivido la experiencia de migrar de manera ilegal a los Estados Unidos, pues saben que hay empresas, que hay organizaciones que precisamente reciben muchos beneficios lucrativos por el hecho de tener contratadas a personas migrantes a las que no les dan seguridad social, a las que no les dan las mismas prestaciones, a las que no les pagan los mismos salarios que a las personas que residen de manera legal en aquel país. Entonces, es un ciclo vicioso donde de lo que se requiere es un cambio cultural profundo y trascendental para entender que ninguna persona debería ser considerada ilegal por estar en un país u otro si sus intenciones son buenas, si sus intenciones son positivas. Y es un debate al que le hemos sacado muchísimo, donde tanto México como Estados Unidos desde hace décadas debieron de haber entablado un mecanismo para solucionar la situación de muchos migrantes que ya se encuentran de manera ilegal en los Estados Unidos y de muchos que aspiran a llegar para aportar nada más en la parte positiva a esa nación. Así es, tienes toda la razón, Víctor. Sergio Camacho, también esto es culpa de Estados Unidos. Ahí está el ejemplo de lo que pasó el lunes. Sí, Ángel, como comentaba ahorita Víctor, es un círculo vicioso, ¿no? Las necesidades de los habitantes de estos países de origen que van a Estados Unidos, y también aún muy poco apreciada, pero sí muy utilizada mano de obra, labor de estos migrantes que nunca ha sido normada.
Y evidentemente el tema de la colusión en estos delitos es evidente, ¿no? Y esta fue una perfecta oportunidad para mostrarlo, como dices ahora, esta vez que sucede esta tragedia del otro lado de la frontera, pues hace notar lo que muchas veces nos hemos preguntado, ¿no? Como en el tema del narcotráfico. Oye, nunca hemos hablado o nunca hemos escuchado mucho de aun cuando el país más consumidor de muchas drogas en el mundo es Estados Unidos de Norteamérica, nunca vemos de los capos güeros, por decirlo de alguna manera. Sí. Siempre son sudamericanos, mexicanos, centroamericanos, y allá parece que no pasa nada, ¿no? Como si brincara la frontera directo al consumidor final. Entonces sí es un problema en ambos lados de la frontera y vamos atacando de fondo el problema de impunidad como con cualquier otro tema de delincuencia organizada. Y solamente cuando se le sale de control, como ha pasado este último año, estos últimos 12 meses, que ya por el tema de las metanfetaminas ya traen ahora un índice desastroso, monstruoso, de más de 100,000 personas muertas por estas drogas en solo un año en Estados Unidos. Entonces sí voltean a ver a México para decir, a ver cómo le hacemos para resolverlo también. Pero tienes toda la razón. Y los líderes de los cárteles güeros, ¿dónde están? Ahí está. Y también de los cárteles de tráfico de personas güeros, ¿dónde están? En eso tendrán que trabajar también las autoridades norteamericanas. Bien, llegamos a la ronda final de la mesa esta mañana. Por cuestión de tiempo, si les parece, amigos, iremos a 30 segundos en comentario final. Arranco contigo, Juan Luis Íñiguez. Lamentablemente se ha recrudecido la xenofobia, este odio, recelo, la hostilidad hacia los extranjeros, adjudicando en este caso a los migrantes el carácter de invasores. Y que además, pues bueno, tenemos a un gobierno federal de brazos caídos que no hace nada por ellos, que fracasó en la política migratoria y que se burla de nuestra inteligencia celebrando las remesas de los paisanos como mérito del gobierno. México no va por el camino correcto, lo vamos a seguir acreditando. Gracias, Juan Luis. Mi querido Víctor Alfonso Cuevas, 30 segundos, comentario final. Mi estimado Ángel, yo creo que este tema de las migraciones requiere de un estadista al frente de nuestro país para poder negociar una situación tan complicada con el gobierno de los Estados Unidos y lamentablemente hoy por hoy no lo tenemos disponible porque el presidente López Obrador está más preocupado por sus corcholatas y las próximas elecciones que por solucionar los problemas de fondo que tiene nuestra nación. Hago votos porque en el 2024 una de las partes estructurales de los proyectos de campaña que se le ofrezcan a los mexicanos incluya de manera frontal el tema de la migración. Gracias, Víctor. Sergio Camacho, 30 segundos, comentario final. Ángel, pues esperemos en esta próxima reunión que tendrá el presidente de la República con el presidente de Norteamérica, Joe Biden, el 12 de julio, se aborde este tema con la seriedad de vida que hemos venido desarrollando en esta mesa de análisis. Pero sobre todo que se caiga, bueno, estas situaciones generan esta apertura de mente, de ver que la migración no solo es un problema de México, es un problema mundial. Un problema mundial que tiene que ver con estas enormes brechas de desigualdad que, como coincido con mis compañeros, se tienen que encontrar las fórmulas, los programas de crecimiento económico para que existan en todos los lugares las oportunidades para hacer lo que pretenden estos programas, quedarse en casa. Gracias a los tres por estar con nosotros esta mañana. Los despido. Juan Luis Íñiguez, gracias, mi querido Chivermano. Gracias a RR Noticias, un abrazo a Sergio, a Víctor, a todo el equipo de RR Noticias y a tu amplio auditorio, Ángel. Gracias por estar aquí, Juan Luis. Mucho éxito este miércoles. Víctor Alfonso Cuevas, un gran abrazo, Vic. Que tengan un excelente miércoles. Un abrazo a todo el auditorio y a todo el equipo de RR Noticias. Y gracias a don Sergio Camacho, mi querido Sergio. Don Ángel, un abrazote a ti, a mis compañeros de mesa, a todo el equipo de RR Noticias y a todo el auditorio. Que tengan un gran miércoles. Gracias a los tres. Nos encontramos ya con Jesús Mensa Aguilar la semana que entra también. Aquí estará, por supuesto, integrándose a la mesa. A los tres, un gran abrazo, mucho éxito este día. Son las 8:04. Regreso enseguida contigo.